Perfecto. Bendiciones a la familia de la fe. Saludos desde Ragusa, Sicilia, Italia. Y hoy quiero compartir un versículo que me gusta mucho, que hace no tanto tiempo descubrimos gracias a un hermano que estaba en un estudio y mostraba justamente algunas malas traducciones de la Reina Valera 1960 y tocó un versículo que me gusta mucho, que lo quiero compartir con ustedes en Lucas 2:22. 2:21 de la palabra dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso dice la palabra. ¿Sí? Estamos en Lucas, capítulo 2, versículo 21. Vamos a verlo de nuevo porque está muy interesante y está muy edificante. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? Esta es la versión Reina Valera 1960, nuestra clásica Biblia antigua que hemos crecido muchos de nosotros y que le debemos tanto. Pero el versículo 22 es una mala traducción, está mal traducido, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar. Entonces dice que el versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, ¿sí? Sabemos que según la ley, según la tradición del pueblo de Israel, ¿sí?, a los 8 días de nacido, el niño tiene que ser circuncidado para que pueda entrar en ese pacto de Israel, como el Señor le dijo a Abraham. O sea, que el rito de la circuncisión, que es una práctica actual en este tiempo también en Israel, se mantiene. O sea, el niño nace bebito, el varoncito nace hermoso, bebito, judío, ¿sí? Y a los 8 días de nacido en Israel, bueno, yo no sé cómo se llama el nombre, tiene un nombre, donde un rabino, ¿sí?, que tiene que estudiar medicina, ¿sí?, está habilitado para, como rabino, poder hacer esa pequeña cirugía de cortar el prepucio al bebé. Eso es una práctica muy importante en Israel, muy profunda, porque es la forma como un niño viene a ser parte del pueblo, ¿no?, del pueblo de Israel. Hasta hoy, lo vemos en internet, es muy interesante. Hay una fiesta, hay testigos, hay padrinos, hay certificados, hacen toda una ceremonia porque se le está dando entrada al niño
a ser parte del pueblo a través del rito de la circuncisión. Un rito antiguo que encontramos en Génesis, ¿sí?, con Abraham, y que lo revemos de nuevo acá con Jesús. ¿Sí? Jesús no era romano, Jesús no era gentil, Jesús no era griego, Jesús era judío, era un varón judío que según la ley de Moisés y según lo que el Señor había dicho a Abraham, a los 8 días de nacimiento lo circuncidaba. Y lo dice la Escritura y se puede verificar. Por eso dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Es como que en ese momento, como que lo bautizan, digamos, un aspecto de dar el nombre, ¿sí? Junto con la circuncisión, ¿sí? Dice, el cual el nombre no le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La historia, ¿se acuerdan cuando viene el ángel Gabriel y le habla a María y le dice, y su nombre será llamado Jesús? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el versículo 21, que está bien. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, eso está mal. Eso lo tradujeron mal. ¿Sí? Los traductores de la Reina Valera 1960 lo tradujeron mal. Porque no es la purificación de ellos, es la purificación de María. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo? ¿Y por qué dice la purificación de ellos? No se entiende, pero no es correcto. La versión, esta es la Biblia en italiano, se llama la Nuova Diodati, ¿sí? La Sacra Biblia, la Nuova Diodati, dice en Lucas capítulo 2, 22, que me gustò esta traduzione, está corretta. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè. Está diciendo, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, di lei, según la ley de Moisés. Esta es una correcta traducción, porque la purificación era de ella. Y ahora vamos a ver el referimiento levítico. Ahora, ¿por qué está mal decir la purificación de ellos? Número 1, porque Jesús no tenía que ser purificado. Jesús tenía que ser circuncidado, que de hecho lo vemos en el versículo 21. Jesús tenía que ser circuncidado. Como purificación estaba el bautismo. Por ejemplo, Jesús pasó por el bautismo de Juan, pero eso fue de grande, ¿sí? Jesús no tenía en ese momento, que era recién nacido, ser purificado. ¿Y José? ¿De qué iba a ser purificado José? ¿De qué iba a ser purificado José? ¿De qué se tenía que purificar José? ¿Qué ley había en el Pentateuco, en la Torá, para la purificación del hombre? A no ser que estuviera leproso, pero él no estaba leproso. Así que... Eppure era el padre. Bueno, pero igual, físicamente, dice, después de la purificación de ellos, tenemos que excluir la purificación de Jesús, porque Jesús tenía que ser circuncidado. Excluimos la purificación de José porque no había ninguna ley que dijera que el hombre, el padre, ¿sí?, el marido de la esposa, tuviera que ser purificado. Entonces ya, por lógica, no es plural, sino que nos queda una sola persona para purificar, que es María. ¿Sí? María sí tenía que ser purificada. Y uno dice, ¿y dónde lo saca eso? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, la madre. La madre. De hecho, hay muchas versiones, entre ellos, por ejemplo, tenemos la Reina Valera Gómez 2010, que es Reina Valera, revisada por el doctor Humberto Gómez en el 2010, que lo corrige ese detalle y dice, después de la purificación de la madre.
o habla de ella, o habla de María. Y yo he buscado en el Strong, ¿sí? Hay muchas versiones en el Strong no, en el Edgeworth, es ese programa en la computadora de todas las Biblias. Hay cualquier cantidad de versiones, y hay muchas versiones, muchas versiones, que traducen después de la purificación de ella, de la mujer, de la madre, de María. Uno pone después de la purificación de esa, dice la lectura de esa, ¿no? Como diciendo, de esa mujer. Entonces, y esas traducciones se encuentran en las versiones antiguas, en las primeras, en la Biblia del Oso, en la Biblia del 1602, en el 1568, hasta 1909, la Reina Valera 1909 traduce la purificación de María, la purificación de ella. Ahora, ¿cómo la Reina Valera 1960 es una versión ecuménica? Nosotros no sabíamos que era así. Quiere decir, ¿qué es ecuménica? ¿Es católica? No, no es católica. Es una versión abierta a más de una denominación. Entonces, claro, si un creyente católico lee la Biblia, ¿sí? Lee Lucas 2:22 y no encuentra la purificación de María. Y eso le entra perfecto para sostener, por ejemplo, lo de la Inmacolata, ¿sí? La de la Santa María Santísima, ¿no? María Purísima, que cree la Iglesia Católica. Si ellos tuvieran que poner en esta versión acá, pusieran la purificación de María, ya uno diría, pero escuchame, entonces ¿dónde queda Santa María Purísima? ¿Sí? ¿Dónde queda lo de Santa María Purísima? María concebida sin pecado. Si María fue concebida sin pecado, ¿para qué se iba a purificar si no tenía pecado? Entonces decir la purificación de ellos es muy general. Uno dice, sí, se purificaron. ¿Quién se purificó? No sabemos. Y está mal tener ese pensamiento vago, porque hay que decir la verdad. Ahora, esto dice la Escritura, ¿sí? Ahora vamos a buscar el referimiento en Levítico capítulo 12, pero ahora vamos a llegar. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que dijimos que no era ellos, era ella. Claro, decir ella le rompe con esa hegemonía que tiene María de, ¿no? Madre de Dios y Santísima. Acá en Italia se festeja el Día de la Virgen, ¿no? Que se festeja en todo el mundo, que es el 8 de diciembre, el Día de la Inmacolata, se llama, de la sin mancha, sin pecado, que en realidad es la Inmaculata Concepción, es la concepción sin pecado, pero de Cristo. Bueno, acá no se lo usa, no se le da esa interpretación, sino que se usa el 8 para exaltar la pureza de María, la Inmaculata. Pero la Escritura dice que María se tuvo que purificar, entonces no es tan inmaculata como enseñan algunos. Según la Escritura, siempre según la palabra. Entonces no era la purificación de ellos, sino que era la purificación de ella. Sigue la Escritura, versículo 22. Conforme a la ley de Moisés. Eso está bien, porque la ley está escrita en Levítico 12, ahora lo vamos a ver. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando de Jesús, ¿sí? Trajeron al bebito, ¿sí? Que lo tenían que circuncidar y María se tenía que purificar. O sea, había un rito de circuncisión y había un rito de purificación específico para la mujer, para la que había dado a luz, María, ¿sí?
para presentarle al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, y ahora vamos a buscar qué estaba escrito, qué está escrito en la ley del Señor. ¿Sí? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O lo que tiene que ver con la ley de los primogénitos, donde el Señor decía, todo primogénito es mío. Ese es el principio. ¿Sí? Todo varón que abre matriz, quiere decir, todo varón que sale de la matriz de la madre es primogénito y como resultado es del Señor. Esa es la ley que encontramos de la ley de la primogenitura. Y eso está bien. Será llamado santo al Señor. Y después continúa el versículo 24, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. Ahora lo vamos a ver, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Sí? Acá la Reina Valera, ¿sí? Donde dice la ley del Señor, me lleva a Levítico 12:8. Ya, la misma Reina Valera 1960. En el versículo 24, donde dice la ley del Señor, hay una M, y acá M dice Levítico 12:8. Basta ir a Levítico, ¿sí? A Levítico capítulo 12, vamos a mirarlo. Porque la misma Reina Valera te lleva a Levítico 12:8. Nosotros no vamos a leer solamente el 8, vamos a leer del 1 al 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer, ahí arranca, la mujer, ¿sí? Cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, cuando habla el versículo 22 de la purificación, tiene que ver con esta ley de Levítico 12, 1 al 8, que era la purificación en relación a haber dado a luz. ¿Sí? Ella tenía que purificarse, dice acá, si era un niño, 7 días se tenía que purificar. ¿Sí? Lo dice acá. La mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días. O sea, por 7 días después de haber concebido estaba inmunda, dice la Escritura, la primera semana. ¿Sí? Al 8º día se circuncidaba el bebé, el niño. Que eso fue lo que hemos encontrado acá en Lucas, capítulo 2. Se presenta al niño, ¿sí? Se circuncida
al octavo día, y después ella tenía que permanecer otros 33 días en un proceso de purificación. 33 días. ¿Sí? De hecho, porque era un niño, 33 días. Dice el 12:4 de Levítico. Mas ella permanecerá 33 días, purificándose en su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Perfecto. Entonces, la que se tenía que purificar era María. Era la mujer que concebía, que daba luz. No habla del padre, no habla del hijo ni de la hija, habla de la madre. ¿Sí? Por eso, esa purificación era para ella, tenía que ver con ella, con María, porque María era una mujer judía, era una mujer del pueblo de Israel, y ella entraba en estas leyes que había establecido el Señor a través de Moisés. Ella era parte de todo el rito, de toda la cultura y la tradición judía, María. ¿Sí? Se le ha dado otro estatus, se han inventado cosas de María, reina del cielo, madre de los profetas, cosas que no tienen nada que ver con esta María que era la madre de Jesús. Esa será otra María, será una María mística, será una María pagana, será una María griega, será una María antigua de los babilonios, pero no era la madre de Jesús. La madre de Jesús fue una mujer judía que se tuvo que purificar. Entonces está diciendo, versículo 8 de Levítico 12:8 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otra para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y está interesante lo que dice la Escritura, porque habla sea de holocausto que expiación. Había que hacer un rito, ¿sí?, de purificación. Que eso fue lo que aconteció. ¿Sí? Entonces, el referimiento, la referencia de esa ley, como continuamente miramos acá en Lucas, que dice, conforme a la ley de Moisés, como está escrito en la ley del Señor, ¿sí?, como dice la ley del Señor, tiene que ver con esa ley de Levítico capítulo 12, versículo 1 al 8. En esencia, esta es la idea, ¿sí? Está bueno porque, claro, habiendo la Reina Valera en 1960 traducido mal una palabra sola, fíjense, una sola palabra cambia el sentido, porque ellos pusieron acá, se cumplieron los días de la purificación de ellos y lo dejaron ahí, ¿sí? Y el que no sabe, el que no profundiza, dice, sí, de hecho Lucas habla de la purificación, habla en plural, pero no es plural. Si uno lo compara con Levítico 12, vemos que es singular y que esa ley se refiere a la parturienta, a la madre, a la que partorille, ¿no?, a la que da luz. ¿Sí? Que en este caso fue María. Hay otras versiones también, de distintas versiones, que dice, cuando llegó el tiempo no dice tiempo de qué cosa, cuando llegó el tiempo lo presentaron al niño en Jerusalén, dice según la tradición de los judíos, según la purificación de los judíos, según el rito de los judíos, pero claro, ¿a quién se refiere? ¿Sí? ¿A quién se refiere? ¿Cómo nosotros generalmente utilizamos la Reina Valera 1960? Encontramos ya no genérico, no que dice cumplido el rito, sino que dice la purificación, habla de purificación. ¿Sí? Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿la purificación de quién? ¿La purificación de quién? Ahora, repito, el punto de referencia, de colegamento, de unión, de relación,
es Levítico 12, 1 al 8, y habla de la mujer. Entonces, tenemos que decir la verdad. Yo, una versión que estoy leyendo que me gusta mucho y que la encuentro muy fiel, no es perfecta, porque no hay versión que sea perfecta, es la Reina Valera Gómez 2010, está muy buena, y una versión muy antigua y muy fiel es la Reina Valera 1909. La 1960 es muy incompleta, ¿sí? Les doy otro ejemplo más, que ese sería otro tema. Cuando, más adelante, cuando se cree la oportunidad, voy a hablar de esto, si el Señor permite. Hay otro versículo que dice que Juan bautizaba con agua, ¿sí? Nuestras versiones así ecuménicas dice que Juan bautizaba con agua, ¿sí? Pero la Biblia original, el original, no dice que bautizaba con agua, sino que dice que bautizaba en agua. Una palabra cambia el sentido, porque una cosa es decir, bautizar con agua. ¿Bautiza la Iglesia Católica con agua o no? Sí. La Iglesia Católica bautiza con agua, pero no bautiza en agua. Si yo digo bautizar con agua, ahí sí que podemos ver esos cuadros, que está Jesús así con la manito así, Juan el Bautista que le echa un vasito de agua en la cabeza, ¿sí? La típica configuración católica del bautismo. ¿Cómo bautizan a los bebés? La Iglesia Católica bautiza a los recién nacidos, le echan un poquito de agua en la cabeza, ¿sí? Porque ahí sí se cumple que están bautizando con agua. Porque le están echando el agua en la cabeza, está bien. Ahora, decir bautizaba en agua, ya ahí lo tenemos que sumergir. Ahí ya no le podemos echar un vasito de agua en la cabeza y decir, lo bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí hay que, ya en agua, habla de inmersión, que era el bautismo que hacía Juan. Juan bautizaba en agua, no con agua. Con agua es muy genérico, claro. Miren, cuando nosotros estábamos en Argentina, había un ministerio, no voy a dar el nombre, porque no los quiero quemar vivo, no le voy a dar el nombre. Ministerio inmenso de Buenos Aires, inmenso. Y ellos, a la gente nueva, que venían y se convertían, las bautizaban. ¿Saben cómo las bautizaba la gente? Las ponían abajo de la ducha. Tenían como unos vestuarios, le ponían la ropa y todo, y abrían la ducha y los bautizaban. Los bautizaban abajo del agua. No había inmersión ahí. Pero ellos decían que bueno, que era simbólico, que era importante que estuviera el agua. Entonces, para este ministerio grande, ese versículo con agua iba bien porque lo ponían abajo de la ducha. ¿Entienden? Lo podían haber bautizado con una manguera. Sí, una manguera, le podían meter una botella de agua, lo podían haber expulsado así. O una regadera. Sí, una regadera, cualquier cosa, claro, porque eso es con agua. Eso es con agua. Bautizar en agua ya implica que la persona tiene que estar sumergida. De hecho, habla el apóstol Pablo que hemos sido sumergidos con Cristo, hemos sido sepultados para resucitar. Ese concepto de estar tapado para salir, eso es en agua. Entonces hay un montón de versículos de la Reina Valera que han traducido una sola palabra que ha cambiado el sentido de la doctrina. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera 1 y la 1909, la Reina Valera 1909, ellos han mantenido ese lenguaje que tenía, por ejemplo, la Reina Valera original, la Biblia del Oso, la Biblia esa del Cántaro, las versiones antiguas. Así que bueno, esa es un poquito la idea que queríamos compartir con ustedes para que profundicemos, ¿sí?, en las Escrituras
y seamos críticos y usemos el criterio justamente para poder decir lo que realmente la palabra de Dios es. Muy bien, Señor les bendiga, a la próxima.